No, y acá en este lado, en el barrio, está carísimo el mercado, muy caro. Corazón ya. Bueno, yo creo que ya podríamos comenzar, ¿no? Para que no nos coja el tarde. Sí. ¿Sí? Ahora sí, Bueno, ahora sí a grabar. Sí. Bueno, ¿quién nos quiere colaborar con la oración? Listo, tío Lalo, le escuchamos, tío Lalo. Estaba escuchando música y estoy muy desconcentrado. Bueno, respecto a lo que estaban leyendo acá encontré, en Segunda de Reyes 6:25 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, amén. Dice, hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno la vendían por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Aquí había una hambre la tremenda, Dios mío. Estaba algo parecido a lo de hoy en día. Imagínate, hasta un asno se lo comían. El estiércol de la paloma también lo vendían. Eso está en Reyes. Entonces vamos a hablar sobre eso, sobre la situación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias, Señor amado. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Y gracias, Padre de la gloria, porque tú eres todopoderoso, Señor. Que este pueblo, Padre de la gloria, tu pueblo, Señor, que sea como la luz de la aurora, Señor, de aumento, con tu gloria, con tu poder, Señor. Que sea la luz de Cristo en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias, Señor. Que sea tu gloria y tu poder, Señor amado, en todo lo que se emprenda y se haga. Que sea tu Santo Espíritu trayéndonos buenas nuevas. Que sea el Espíritu Santo trayéndonos buenas noticias. Que sea el Espíritu de Dios trayendo ese reino de gloria, de poder, de prosperidad, de bendiciones, de sobrenaturales, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea el Espíritu Santo glorificándose de una manera especial en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Padre, oramos, Padre de la gloria, oramos por todo el que esté necesitado, oramos, Padre de la gloria, por la gente que está en las calles, oramos, Padre de la gloria, por estas almitas, Padre, por estas familias, por estos niños, Padre, oramos, Padre de la gloria, por ellos, Señor. Padre, glorifícate, Padre de la gloria, que ellos le abran el corazón a Jesucristo, las cosas cambian, de ahí empieza el cambio, Señor. Padre, permite que ellos te conozcan, Señor, permite que Bogotá que te conozca, Padre, permite, Padre de la gloria, que todo Colombia te conozca, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. La demora de nosotros, Señor. Tenga misericordia, extiende tu misericordia en esta ciudad, Padre. Extiende tu misericordia, Padre, para Colombia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Suple todas las necesidades, Padre. Glorifícate en ellos grandemente, Señor. Glorifícate grandemente y poderosamente, Espíritu Santo, para la gloria tuya, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria y la honra es para ti, Padre. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor Jesucristo. Gloria a ti, maravilloso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ay, qué bonito. Gracias, tío Lalo. Bueno, vamos a continuar entonces con la lectura de ayer. Bueno, entonces acá decía que despedida la multitud. Perdón, leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no voy a leer la parte de arriba porque era como el final de la anterior parte, ¿sí? Entonces dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Estuve averiguando acerca de los horarios, porque digamos el horario en el día lo tengo claro, que son 12 horas, ¿sí? Porque la palabra nos dice que son 12 horas el día. Y pues bueno, lo que digo, ayer vimos que eso también nuestro Señor nos lo enseña en una de las parábolas, pero el horario de la noche la verdad no lo tengo muy claro. Tal vez por lo que aquí nos anuncia una cuarta vigilia, lo dividen la noche en 4, ¿sí? Una vigilia, cada vigilia, según lo que encontré, vuelvo a decir, no es que sea la información, no es que yo diga que es la cierta, pero pues
fue como la que más me llamó la atención y me parece que es bastante lógica. Entonces, el día está dividido en 12 y la noche está dividido en 4. Y esos 4 estaría, a ver, ingreso aquí, un momento. Bueno, continuamos. Bueno, entonces, la noche, lo curioso es lo siguiente. Lo que encontré es que cada vigilia consta de 3 horas. Digamos, la primera vigilia comenzaba a las 6 de la tarde. La segunda vigilia comenzaba a las 9 de la noche. La tercera vigilia comenzaba a las 12 de la noche. Y la cuarta vigilia comenzaba a las 3 de la mañana. Me causó curiosidad y puede que sí sea de esta manera, porque la cuarta vigilia aquí es importante. Y digamos, si efectivamente la cuarta vigilia comienza a las 3 de la mañana, es muy, muy, muy importante porque muy posiblemente a esa hora fue en la que resucitó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Las 3 de la mañana es un horario muy importante porque, digamos, es como cuando el mundo espiritual está más conectado con el mundo natural a las 3 de la tarde y a las 3 de la madrugada. Esos son los dos horarios importantes. ¿Y por qué anuncio el de la tarde? Es importante porque en Hechos de los Apóstoles vemos que la hora de la oración era a las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces, digamos, por eso como que me gustó mucho esa interpretación de que la cuarta vigilia comenzaba a las 3 de la mañana. Entonces, de pronto como un dato importante, y pues el hecho de que se divida en 4, si es verdad, también es interesante porque ese 4 podría estar refiriéndose a la oscuridad, ¿sí? De la noche. ¿Por qué? Porque el 4 o el 40, como ya hemos visto, está refiriéndose al tiempo de prueba. Entonces, pues es curioso, me llamó la atención y me gustó esa interpretación. Bueno, entonces ahí la comparto como para que vayamos comprendiendo un poquito más la importancia de los números. Bueno, entonces acá dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Luego nos dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Muy bonito la manera como nuestro Señor siempre les hablaba para tranquilizarlos. En unas partes les decía paz después de resucitar, y en este momento nuestro Señor les decía yo soy. ¿Sí? Entonces es muy, muy, muy bonito. Y pues ellos al escucharlo, pues de inmediato reconocían que era la voz de nuestro Señor. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, digamos, aquí vemos un milagro grande, y es que lo que Dios hace, nosotros también lo podemos hacer, ¿sí? Pero ¿cómo lo podemos hacer? Solo con Él. Aquí hubo algo muy bonito, y es que Pedro conocía que era necesario decirle a nuestro Señor y pedírselo. Y cuando nuestro Señor da la orden, ya nosotros lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, esa parte es muy, muy bonita. Entonces, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Esto nos suele pasar a nosotros cuando Dios nos dice y nos muestra qué debemos hacer, pero lamentablemente cuando vemos las situaciones, problemas, conflictos, cuando vemos como todo lo que nos agobia, nos da miedo. Entonces, en ese momento, pues lamentablemente vemos que Pedro comenzó a hundirse. Entonces, nosotros aquí podemos comprender que no debemos tener miedo, ¿sí? ¿Por qué? En el momento en el que nosotros comenzamos a tener miedo, el enemigo tiene autoridad. Y si nosotros analizamos, digamos, por ejemplo, siempre nos han enseñado con respecto a la historia de Job, que Job era un hombre justo, que Dios lo puso a prueba, o que el enemigo le pidió a Dios que lo pusiera a prueba, y sencillamente era una prueba injusta, pero no es así. Y precisamente una de las partes de la prueba de Job, una de las partes, porque hay más, ¿sí? Pero digamos, una es el miedo. Por eso Job en un momento dijo, me sobrevino lo que tanto temía. ¿Sí ven? Entonces, el miedo no es algo que nosotros debamos tener como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eso significa que no tenemos fe, y en ese momento el enemigo tiene autoridad de tocar nuestras vidas. ¿Sí ven? Entonces, digamos, acá vemos un punto muy profundo para nosotros y una explicación
digo, es un poco breve con respecto a lo que pasó con el tema de Job. Vuelvo y digo, hay más razones, pero esta es como la primera razón que aparece en el libro de Job con respecto digamos, a la prueba que él tuvo que vivir, ¿sí? Entonces, pues, vamos ahí como poniendo detallitos importantes. Entonces, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hay algo curioso y pues lo he escuchado, que creo que se enseña que esta es la oración más corta en la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue una oración, mejor dicho, de desesperanza, de último momento, o sea, no hay tiempo, o sea, es ya, ¿sí? ¿Y cuál fue la oración? Señor, sálvame. Pero ¿qué fue lo importante? Primero, Señor, y después, sálvame. O sea, no hay mejor oración que esta, ¿sí? O sea, aunque es la oración más breve, créanme que es la más puntual y la más efectiva, ¿sí? Entonces es muy, muy importante tenerla clara. Después dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. El miedo, cuando nosotros tenemos miedo, quiere decir que somos de poca fe. ¿Sí? Entonces, esta parte es muy, muy, muy importante. Esa parte es importante. Y otra, que cuando nosotros estamos cerca del Señor y tenemos miedo y comenzamos a hundirnos en los problemas, si nosotros, vuelvo a afirmar, si estamos cerca de Dios, solo con decir, Señor, sálvame, Dios extiende su mano. Y bueno, algo que estaba hablando con mi hermano hace poco, esta tarde, es que la mano de Dios es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo siempre va a estar ahí para nosotros, pero debemos estar cerca de Dios, ¿sí? O sea, aquí vemos es sencillamente una situación de temor, de miedo. Y en ese momento, pues el enemigo tiene autoridad, pero si nosotros volvemos nuestra vista a Dios y le pedimos su ayuda, Él de inmediato nos ayuda. ¿Listo? Entonces dice, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces acá nuestro Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea que la duda es muestra de no fe. Entonces, confianza es fe, duda es no fe. ¿Sí? Esa partecita es muy, muy importante para que la tengamos clara. Dice, y cuando subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Qué pasó en este momento? ¿Quién fue el que en realidad subió a la barca? No fue Pedro, ¿cierto? Aquí menciona que los dos subieron a la barca, pero nosotros ya sabíamos que antes de que Pedro bajara de la barca, antes de que Pedro estuviera en el agua, él estaba en la barca. Entonces, cuando Jesús sube a la barca es cuando se calma el viento. Por eso es necesario que nosotros siempre tengamos a Dios con nosotros. ¿Sí? Esa es la importancia de la compañía de nuestro Dios, del Señor y del Espíritu Santo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí vemos otra cosa importante. Ellos, al ver el poder de nuestro Señor Jesucristo, reconocían que Él era el Hijo de Dios y hacían algo que según la ley estaba prohibido hacer, que era adorar a un hombre. ¿Sí ven? Esta parte también es muy bonita. Entonces, ellos tuvieron el discernimiento de comprender que nuestro Señor era el Hijo de Dios. ¿Cómo? A través de los milagros, a través del poder, a través de las señales y prodigios. ¿Sí? Entonces, de esta manera es de la única manera que se puede reconocer si un hombre verdaderamente es hijo de Dios. ¿Listo? Después dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Acá vemos algo muy bonito, y es que nuestro Señor ya era famoso por todas partes, ¿sí? Entonces, cuando llegó la noticia, ¿recuerdan lo que pasó en el lugar de los Gadarenos? Ahí le rogaron a nuestro Señor que se fuera, mientras que aquí le rogaban que por lo menos le dejase tocar el borde de su manto. Qué diferencia de corazón, ¿cierto? Y pues digamos, cuando nuestro Señor le dijeron que se fuera fue porque nuestro Señor había echado fuera demonios, se habían ido a los cerdos y se habían ido se habían despeñado. Entonces, ellos tuvieron temor de Dios, pero no fue un temor como el que nos muestra Dios, un temor de respeto, sino un temor de miedo. ¿Sí? Entonces hay dos clases de temor con respecto a Dios. Nosotros no debemos tener temor de miedo hacia Dios.
En un principio suele pasarnos, cuando conocemos a Dios y vemos el poder de Dios, tal vez nos asustamos, pero el temor que Dios quiere que nosotros tengamos hacia Él es un temor de respeto, ¿sí? Que lo honremos y que lo adoremos, así como hicieron los discípulos luego de luego de que nuestro Señor subió a la barca y se calmó la tormenta, ¿sí? Entonces, vemos, digamos, puntos diferentes. Digamos, Juan nos explicó un poco más de la tormenta y no nos explicó lo de Pedro, pero para Mateo fue más importante resaltarnos el hecho de que Pedro también había podido caminar sobre el agua que el hecho de que no es, o sea, exaltó digamos, esta partecita de que Jesús caminó sobre el agua, de que Pedro caminó sobre el agua, y aquí vemos que hubo una pequeña tormenta, o bueno, no nos menciona qué clase de tormenta fue la que hubo en esta ocasión, pero solo se anuncia que nuestro Señor también, al subir en la barca, se calmó, digamos, como el fuerte viento, o lo que causó el temor en Pedro. Bueno, y también acá que nuestro Señor sanó a todos los que le tocaron, ¿sí? Entonces, todos los que le tocaron fueron los que quedaron sanos. Es muy, muy importante. Debemos acercarnos y tocar a nuestro Dios para poder recibir sanidad, no solo física, sino de nuestras almas y nuestros corazones. ¿Listo? Bueno, entonces, creo que aquí ya finaliza este capítulo. Entonces, bueno, ya me gustaría pronto escuchar la opinión de cada uno de nosotros, a ver qué opinan con respecto a la... bien. Bueno, Carlitos hace un aporte con respecto a lo de las vigilias y dice que sí, que él también tiene entendido que es así como lo expliqué ahorita. Pues vuelvo y digo, y la verdad no tenía conocimiento y me llamó la atención, me pareció interesante el tema de las vigilias, porque si es así, pues es interesante la hora en la que nuestro Señor se les apareció a ellos andando sobre el mar. Gracias, Carlitos. Bueno, no sé si alguien de pronto nos quiera compartir algo, si de pronto quedó alguna duda, traté de ser un poquito breve. Dale, vale, tío Lara. Vale. Sí, bonito, estuvo bonito también esta tarde. Sí, Mauro, a mí, por ejemplo, para todos, el 29, o sea, lindo, ¿no? Que dice, y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, acá vemos que el atrevimiento, ¿no? O sea, Pedro se atrevió, ¿no? Y entonces eso también, pues, es un punto a favor de él, ¿no? Pero también la otra parte, ¿no? Pues hay veces que no hay que dudar porque ahí es donde uno comete el error. Y la palabra que mencionó ahí, Mauro, Señor, sálvame. Esa palabra es muy linda, es del reino de Dios, linda, hermosa. Y el 33, tan bonito que yo creo que para ir antes de las aguas, para que no tener antes miedo a ir a caminar sobre las aguas, o sea, por ejemplo, a Pedro o nosotros en los momentos difíciles, del 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Acá tenemos que reconocerlo porque fuera de Él no hay nadie que nos pueda ayudar. Él es el único que tiene el poder y la autoridad y la potestad en el cielo como en la tierra, el Señor Jesucristo. Y el 35, ¿no? Tan lindo que dice, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias para de aquella tierra alrededor y aquí trajeron todos los enfermos. Y el 36 como, o sea, aquí lo que yo puedo ver, ¿no? Le facilitó el Señor Jesucristo a todos los enfermos, le facilitó, o sea, fue como más rápido ese milagro, les permitió ese milagro como más rápido. Dice el 36, y le rogaban que los dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Imagínense, tocar el monte, pues el manto, pues obviamente era más fácil que el Señor que venga, porque imagínense con tanta multitud. Entonces acá el Señor se la puso más fácil. Y ojalá que de aquí en adelante eso es lo que nosotros le pedimos al Señor, que nos facilite su gloria, sus prodigios, sus milagros, que nos facilite su Santo Espíritu, su reino, que se mueva entre nosotros, en el pueblo de Dios, en donde lo clamen, donde lo llamen. Eso es lo que le pedimos, o sea, el 36 es clave.
Y entonces ahí es donde le rogamos al Señor que nos salve, que nos facilite su gloria, sus cielos abiertos, para que nosotros pues obviamente obtengamos el beneficio que estamos buscando. Y eso era lo que les quería compartir, pero estuvo lindo todo. Gracias, Dios les bendiga a todos. Gracias. Tío Lalo, súper, muchas gracias. Me ayudó a comprender algo importante del verso 36, y es lo siguiente. Los que se acercaban a tocar el borde de su manto. ¿Recuerdan que hemos hablado acerca de qué significan las ropas espiritualmente? La ropa significa el corazón, o sea que nosotros lo que en realidad debemos tocar es el corazón de Dios. ¿Y cómo podemos tocar el corazón de Dios? Obedeciendo su palabra, así de sencillo. Es muy bonito, está súper chévere. Gracias, tío Lalo. Súper, súper linda esa parte. Súper. Nosotros todos estamos llamados a tocar el corazón de Dios. Súper lindo, muy bonito. Bueno, ¿quién más nos quiere compartir algo? No, cuando vio Pedro a Jesús que iba, primero le preguntaron que si era un fantasma, y él le dijo pues que no era un fantasma, que no se asustara. Entonces él le dijo esa palabra tan bonita, que yo soy. Primero él fue a ellos, luego él les dijo yo soy, ¿sí? Entonces ya después Pedro le dice que lo tome, que lo tome de la mano, no, que lo haga caminar en las aguas como él estaba caminando, ¿sí? Sí. Entonces, pues hizo como la prueba de caminar y le dio miedo, sintió miedo y pues se hundió. Entonces ahí la enseñanza que decía Lalito, que pues sin él de la mano pues nos vamos a hundir, vamos a caminar seguros, y ahí nos llama a no tener miedo, porque el miedo es falta de fe. Y acá la última palabra que me gustó mucho es el temor de miedo y el temor de respeto. Entonces vemos también que mucha gente tiene temor de miedo y tiene temor de respeto. Qué bonito es cuando a una persona se le tiene temor por respeto, ¿no? Entonces ese me parece bonito. Vale, tía. Súper, súper. Papi. Hola, Rey. Sí. No escucha. No nos damos. ¿Ya? ¿O se alcanzan a escuchar? Todavía no. Listo, ya estamos. ¿Ya? Sí, ya le escuchamos, Pablo. A ver, que a mí me pone a pensar acá que siempre, Pedro, siempre que Jesús habló, que Jesús hizo milagros, que Jesús estuvo como la vez que la transfiguración, él no se quedaba atrás, él estaba, pues me gustaría que nosotros, como dice, estuviéramos pendientes, estuviéramos listos como él, aunque aquí también se le fue la mano porque dudó, o tal vez como le hizo como un desafío, cuando le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Cuando él les dijo, ten ánimo, yo no temáis, yo soy. Y le responde como, manda que yo vaya, pero le dice, Señor, si eres tú. Pero vemos que los otros se quedaron en la barca y el único que tuvo, es como hablamos nosotros, pantalones, estaba listo, es él. Y no es fácil, pues a nosotros nos pone esto a pensar porque no es fácil. Imagínense, él sale caminando bien, porque la barca estaba cerquita y porque el otro lo mandó. Pero cuando el viento empieza a pegarle, y eso es lo que nosotros debemos de hacer nosotros, nos dice un versículo de la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Ahí Pedro, para no hundirse, pero eso no fue porque pasó así, esto quedó ejemplo para nosotros.
poner la mirada en él. Donde él ponga la mirada, ni mire para allá, ni para el viento, ni para nada, y arranque a correr, allá llega. Eso sí, tenga la seguridad. Pero él ve que se aleja de la barca, ve que el viento lo estorba, entonces él duda. Y en ese momento pues se acaba de hundir peor. Pero ahí está la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que clamarle? Clamamos a él. ¿Qué hizo él? Extendió su mano. Solo le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y lo mismo que explicó Lalito de cuando la gente creyó en él, cuando la gente está, como dice, en su primer amor, que lo vieron, que se maravillaron, que era él, que hacía milagros, que sanaba. Mire todo lo que hicieron. Recogieron a toda la gente, cuando lo conocieron de aquel lugar, enviaron noticia, ¿vea? Por toda aquella tierra y alrededor trajeron a todos los enfermos. Yo creo que alguno de ustedes ha ido a pescar cuando bota uno el anzuelo donde hay pescados pequeñitos, que esos llegan y se amontonan, a ver, no haya cual primero llegar a agarrar. Yo creo que eran así. Y el que lo tocaba quedaba sano. ¿Cómo sería la alegría o el gozo de toda esa gente? Entonces eso también nosotros nos impacta cuando nosotros siempre estamos agarrados de su mano y él nos dice, son ovejas de mi prado, mi padre que me las dio, que es mayor que yo. Siempre en nuestras oraciones estamos agarrados de él y que no nos vamos a soltar. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la bendición, ahí tenemos nuestra respuesta, ahí tenemos nuestro Salvador. Ahí tenemos como quien dice, eso es lo que tenemos que cuidar. Entiendo yo. Bien, súper. Gracias. Vale, Leito. Buenas noches para todos. Qué pena, casi no me puedo conectar. El internet está como regular. Dale, tranquila. A mí también me gustó la parte de que le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces nosotros no debemos dudar, debemos tener fe, porque a veces le pedimos cosas a Dios y si Él no las da, entonces vamos a dudar. No, tenemos que seguir confiando en Él, porque hay veces hay cosas que no nos convienen. A veces los problemas tratan como de hundirnos y eso es lo que no debemos dejar, que siempre tengamos a Dios presente, hayan problemas o no hayan problemas, porque Él es el único que nos puede dar la mano y sacarnos de la situación en la que estemos. Y también sobre el temor, no estoy segura, pero creo que hay un proverbio que dice que el temor trae consecuencias. Entonces, hay que creerles a Él y no temer de cosas que de pronto uno teme ahorita a que de pronto el virus. Uno tiene muchos temores, pero cuando uno conoce a Dios, Dios lo va limpiando todo eso, le va quitando todo lo que uno tiene. Yo le tenía miedo a las alturas y cuando yo me di cuenta que ya no le temía a las alturas, yo ya llevaba como 3 meses yendo a la iglesia. Entonces un día yo me subí, cuando me di cuenta estaba en un tercer piso mirando hacia abajo. Para mí eso era terrible. Y cuando me di cuenta era que yo estaba allá ahí. Entonces Dios es el que le quita a uno los temores. Amén. Súper, Leito, súper. Me llama la atención, voy a ver si encuentro ese proverbio porque sería muy bonito. Encontré fue otro y es Proverbios 3:25 donde precisamente nos habla de ese temor. Dice, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando vinieren. ¿Sí? O sea, nosotros no debemos tener miedo de absolutamente nada si estamos con Dios de la mano. ¿Sí? O sea, esa es la clave. Sí, porque entiendo que Job, él hacía todos los días sacrificio por los hijos, pero él tenía temor porque los hijos eran mundanos y se la pasaban en fiestas y en de todo. Y le sobrevino porque él tenía ese temor de que le pasara eso a los hijos. Súper, Leito. Súper bien. Patrick, ¿nos quieres compartir algo? Y Mafe ya no la veo. De pronto debe estar cerrando, a ver si alcanza a llegar. Bueno, aquí apunté. Decimos conocer de Dios y tener fe, pero en las situaciones, y estoy hablando de todas las situaciones, chica, grande, y esas se nos presentan todos los días y en todo momento y a cada segundo. Entonces ahí vemos si de verdad somos mentirosos o decimos la verdad, ¿sí? Entonces,
sabemos que cuando conocemos de Dios, pues empezamos a tener temor porque sabemos que la estamos embarrando en tal cosa o tal cosa la tengo arraigada en mi corazón. Entonces, pues tengo temor porque, pues pucha, no puedo seguirla embarrando, porque si la embarro, pues obviamente van a haber unas consecuencias. Y aparte, que yo que conozco ahora de Dios, sé que las consecuencias van a ser más graves. Y cuando la voy a volver a embarrar, ya la voy a embarrar sabiendo. Y estoy hablando, ya no estamos hablando nosotros ni de trago, o sea, ni de decir groserías y hablar terrible, de hacerle el mal en los negocios a las personas, de querer ser ventajoso, de pegar a la mujer o tratar mal al esposo o de faltarnos el respeto. No, no, no. Eso, ya por eso, porque no ahora no, ¿sí? Ahora conocimos de Dios, ¿sí? Y no estamos haciendo más de lo que nosotros se nos ha llamado. Ahora que nos dimos cuenta que eso no nos convenía, nos hace mal, ¿sí? Ahora que ya lo sabemos, ahora tenemos es que empezar a trabajar es en hacer el bien, pero primero cambiar nosotros de corazón, porque ¿de qué sirve decir que yo no hago lo que hace el vecino? Entonces me creo santo, pero soy envidioso, soy odioso, trato mal a mi mujer. Es más, me hago la víctima para salirme con la mía, me hago pasar por santo sabiendo que yo en mi corazón tengo la maldad. Entonces, a veces lo cojo para mí y cada vez que hablamos digo, le tengo más miedo a decir que conozco de Dios y soy hijo de Dios, pero no lo vivo. O sea, eso es ser mentiroso. Y me lo digo para mí, me da más miedo y tengo temor, pero quiero convertir ese temor en amor cuando yo le cumpla a mi Dios con los pantalones que dice mi papá. Ahora, le cumplo a mi Dios con esos pantalones y estoy confiado en mi Dios porque lo amo y mi anhelo en él es grande. Ahora sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para llegar a eso? Escribir, fortalecernos en fe, en la oración, para que nuestras bendiciones puedan ser recibidas. Si nuestra fe es fortalecida, por consiguiente, nosotros viviremos con gusto y anhelo en Dios. O sea, lo amamos en realidad. O sea, todo lo que Él nos pide no lo vamos a hacer como una carga y qué fastidio y nos toca porque si no nos va mal. No, lo vamos a hacer porque yo quiero hacerlo, como cuando me he visto, como cuando cada mañana abro mis ojitos y le pido y le doy a mi Dios gracias. Ahora es en serio, ¿sí? Entonces, en cada momento, cada vez que yo piense, diga y haga, voy a pensar antes de hacerlo. ¿Le gusta a mi Dios? Ahora, Señor, sálvame, es súper puntual y directo. Por eso Jesús le tendió la mano enseguida. Entonces, Señor, sálvame, porque es que en serio, de Él dependemos. De literal. Señor, sálvame en el último segundo, en todo momento. Pero Él se lo dijo porque era de corazón. ¿A quién más le podía pedir? ¿A quién más? ¿A quién más le podemos pedir nosotros? ¿Al trabajo? ¿O hacer en mis fuerzas porque yo me creo el berraco? ¿Y yo me las sé todas? Entonces, me estoy dando palo precisamente porque yo tengo todos esos errores. Me doy palo. No le estoy dando, me estoy dando palo. Pero pero eso también es malo y Dios me lo dijo, me lo habló en un momento porque yo me daba muy duro y me daba tan duro como que decía yo soy el pecador, yo soy terrible, yo soy esto, con razón nada me sale malo, todo me sale mal con razón. No, sí, yo la estoy embarrando, pero también está mal darme palo. O sea, Dios los trata a todos con amor. Y pues obvio, yo ya no trato mal a las demás personas en su momento, ya me trataba mal era a mí mismo, pero eso también está mal, pero todos pasamos por ese proceso. Ese es el proceso y pues me gusta ahora es tratar de que hablemos, ahora bueno, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Para ser puntuales y no hablar bonito y tener conocimiento, pero no lo ponemos en práctica y no buscamos los frutos para ser bienaventurados. Súper. Patro explicó algo muy bonito que es muy importante y que la verdad no he escuchado que se enseñe mucho y en qué consiste el temor a Dios. O sea, Patro acabó de explicar el principio y lo más bonito es que en Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el principio.
¿Sí ven? O sea, no es el final, es apenas el principio. Cuando una persona conoce, así como Patro lo acaba de decir, conoce a Dios y empieza a ver que ya las cosas que yo hago traen consecuencias, entonces yo me empiezo a apartar de esas cosas. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar la consecuencia. ¿Por qué? Por temor. Pero este temor es bueno porque es el principio de la sabiduría. Pero llega a un punto en el que ya nosotros nos enamoramos de Dios y nos damos cuenta que si Dios nos pide algo y nos manda algo en su palabra, es por nuestro bien, ¿sí? No por prohibirnos porque sí. Entonces ya ahí entra el otro versículo que dice, porque el perfecto amor echa fuera todo temor, ya no hay temor, ya es perfecto amor, ¿sí? Es muy bonito, Patro lo resumió y lo explicó muy bien, pero chévere porque esos dos versículos sustentan todo lo que Patro nos habló con respecto al temor. Súper, súper. Muy, muy chévere. No, aquí encontré en primera de Juan 4:18, dice lo mismo que Merced dijo, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Súper, Lo que Leito. acabo de decir usted. Excelente, Leito. Qué chévere cómo nos estamos complementando. Es muy bonito, es muy, muy, muy bonito Sí. porque todo lo que estamos hablando está ahí. Todo está en la palabra. Genial, Leo, genial. Gracias, Leito. Excelente, 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 excelente. Y pues esa parte final, ¿no? Porque el temor lleva en sí castigo. Castigo, sí. Entonces, digamos, por ejemplo, lo que explicó Patro, el principio de la sabiduría es ese temor por el castigo. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasa? Pero eso es al principio y Dios nos tiene paciencia, pero ya en la medida que crecemos, ya nuestro temor se convierte en amor a Dios y se va todo temor, por lo tanto ya no hay temor de castigo. Chévere, ¿no? Sino ansiedad por el juicio. O sea, digamos, esa es la gran diferencia. Digamos, por lo general, las personas le tienen miedo al juicio. Cuando se habla de juicio, por lo general se le tiene miedo. Pero cuando nosotros amamos a Dios, esa palabra ya no es motivo de miedo, sino más bien de ansiedad de que llegue pronto porque va a ser juicio para recompensa. ¿Sí? Eso es lo más bonito. O sea, el juicio va a ser de recompensa. Eso es lo chévere. Entonces, y ese juicio se espera, ese juicio de recompensa se espera solo cuando en realidad amamos de corazón a Dios. Por eso ya no hay temor de juicio. Súper, ¿no? Súper. Hoy se aprendieron varias cosas interesantes. Estuvo muy bonito. Súper, súper, súper. Bueno, no sé si de pronto haya algún otro aporte o ya, pues la verdad fue bastante, fue chévere. O sea, se hablaron cosas muy profundas y qué bonito que nos estamos complementando entre todos y qué mejor que todo está escrito, que eso es lo más importante, que no nos salgamos de la palabra. Papi, ¿quería decir algo? Pues sí, es que realmente de lo que explica Leo, el mismo Patro, nosotros traemos una trayectoria, Dios mío, como dice, que nos saque de esa naturaleza pecaminosa y de esos pasados, de que a nosotros nos viene un problema de cada día, pues ahora no, pero antes nosotros renegábamos muy, muy feo porque escuchamos a nuestros papás y a nuestros clientes, a nuestros amigos renegar. Les tenían un problema y decían vida, ágara, no sé hasta dónde. Y de ahí estaba, como que dice, ¿qué hacíamos de la vida? En vez de darle gracias y ser agradecidos, estábamos echándonos la maldición encima. Porque era vida, tal esto, vida, no sé dónde, vida, de no sé qué, y viendo que es una vida de verdad que vale la pena, que Dios nos la regaló. Es de cuenta, por decir también, donde pues Pedro quedó orgulloso, pienso yo, porque le demostró a los otros compañeros que él se arriesgó, que hizo, y en un campo se pegó su susto, en otro se gozó, porque andó con él y se subió a la barca. Y los otros que hicieron, pues viendo todo lo que vieron, pues ahí nos demuestra, reconocieron verdaderamente, esto no lo puede hacer sino Dios, y lo adoraron. Porque muchas de las veces también cuando nosotros vemos a alguien, y sí nos enseña un pastor, cuando alguien nos enseña, alguien que nos ha predicado la palabra, tenemos que respetarlo. Y eso nos lo enseña la Biblia. Alguien que nos habló de Dios, tenemos que ser agradecidos como el que, aunque sea con un vaso de agua que le dé eso tiene recompensa. Entonces vemos que hoy cortando con todas esas cosas, ya sabemos que salimos a la calle, los problemas se presentan, el día de cada día trae su afán, ya sabemos a quién pedirle, a quién darle gracias, y a estar cogidos de su mano a todo momento, y somos ovejas de su prado, y Él nos dice lo mismo, Él nos conoce, nosotros lo conocemos, qué bendición. Súper, mi papi dijo algo muy importante ahí para que lo tengamos en cuenta y es, ¿nosotros con Dios queremos ser espectadores o protagonistas?
Esa es importante, esa es importante. Queremos ser como ese Pedro que aunque o sea, que aunque se hundió, se arriesgó, o solo nos quedamos mirando. Chévere, súper, súper, súper. Estuvo muy bueno, súper chévere. Ay, bueno, familia, muchísimas gracias. Estuvo muy, muy profundo hoy. Creo que aprendimos muchas cosas y lo que dice Patro. Ahora lo importante es a ponerlo por obra. ¿Listo? Pongamos todas estas cositas, todos estos detallitos en práctica. Bueno, familia, muchísimas gracias. Entonces, mañana nos vemos. Mañana es sábado. Mañana a las 7. ¿Sí? A las 7. Ah, mañana comenzamos el mensaje de la cruz. Vale, súper, súper. Bueno, entonces mañana todos juiciositos. Bueno, bendiciones, que tengan buen día. Vale. Digo, buena noche. Chao. Chao a todos. Chao. Vale, bendiciones. Gracias, chao. Mami, despídase de su mamá. Ah, pero ya no salió. Sí se fue.